Por lo tanto, una vez revisadas todas estas situaciones de las heridas y entendiendo que son varias heridas, son 5 heridas importantes, es importante también conocer que es muy difícil educar en el amor si no vivimos así. Resulta en el ejercicio de la crianza muy complicado poder ofrecer algo que tal vez no recibimos, poder brindar aquello que no tenemos o que en algún punto nos dolió no tener. Por lo tanto, nuestra tarea es tratar de trabajar y sanarlo, ya que si no superamos nuestras propias carencias como hombres y mujeres, si no buscamos esta sanación de nuestra propia historia y por lo tanto de nuestra propia herida o de nuestras heridas, es casi imposible que no las transmitamos. Por lo tanto, es apostar a poder educar en el amor y tratar de sanar o reparar el dolor que se ha venido transmitiendo también como una herencia. Cuando existen adultos que ejercen la paternidad y están heridos profundamente, se les conoce como padres niños, porque son personas que tienen muchas carencias afectivas, muchas heridas en su interior, juegan el papel de padre o de madre, pero sin poder dar. Quieren dar el ejemplo, pero no quieren acompañar. Más bien demandan o le exigen a sus hijos lo que a ellos les exigieron o lo que no pudieron entregar. También proyectan ellos los asuntos pendientes de su propia vida, de su propio trayecto, y en ocasiones como una oportunidad para tener el poder y manipular. Así que vamos a presentarles cómo se van manifestando. Ok. La primera herida es la herida de rechazo. Esta herida tiene una particularidad, que tiene una máscara. Se esconde o se muestra esta herida tras la máscara del huidizo. En el caso de los padres que viven un padre-niño rechazo, suele estar siempre como muy metido en su propio mundo, silencioso, aislado, le cuesta mostrar su afecto y generar esta unión familiar. Su autoridad en ocasiones suele ser débil o nula, lo que genera esta falta de cohesión familiar. También, pues al cierto punto hay una falta de identidad, ¿no? Hay incertidumbre y tampoco puede como arraigarse, ¿no? En este proceso con sus hijos, por lo tanto, rechaza a su hijo regularmente de su propio sexo. Hay un rechazo inconsciente, ¿no? Y bueno, esto a veces es un trato como no puedo ser, no puedo vincularme contigo, no puedo generar este vínculo porque hay algo en mí que me lleva al rechazo, que me lleva a manifestar esta sensación de no pertenencia, ¿no? De meterme más yo o a veces autoexcluirme, ¿no? O sea, yo mismo como padre me autoexcluyo del proceso que estoy viviendo. Después tenemos la herida de abandono. En esta herida, la máscara es la del dependiente. Y justamente eso es lo que va proliferando en el ejercicio de crianza. Ellos también van criando hijos que son dependientes. Muchas veces son llamados los padres tóxicos porque utilizan a sus hijos para llenar estos vacíos afectivos como justificación, ¿no? De todo lo que hago es por ti, tú eres lo más importante de toda mi vida. Son simbióticos, también crían con dependencia. Y como consecuencia, pues tienen hijos que no tienen autonomía. Cuando son niños, en ocasiones son chantajeados, se victimizan, los utilizan para cargar sus problemas, los culpan. Es un amor confuso, porque como mencioné al principio, es un amor tóxico que no permite la libertad. No se cría para que el otro vuele, sino se cría para que permanezca siempre ahí. Así que en este tipo de relaciones, pues son padres que asfixian a un punto donde pueden ocurrir dos cosas. O los hijos salen huyendo, porque cuando uno tiene un pájaro en la mano y lo aprieta, la primera reacción es salir huyendo. O por otra parte, son hijos que nunca salen del sistema familiar de los padres. Y esto termina generando muchas problemáticas con sus parejas, con sus otros hijos, porque se vuelven familias que no pueden diferenciarse, no pueden separarse.
Por el otro lado, tenemos también otra herida, que es la herida de humillación, y su máscara es del masoquista. Esto quiere decir que cuando está en el padre niño humillación, hay un comportamiento que tiende a ser muy complaciente de estos niños, a rescatarlos, ya sea a los hijos, a los nietos, y buscar cargar con estos problemas y responsabilidades de ellos. Se dice que son controladores porque es aparentemente, o sea, todo esto quiero destacar que es como inconsciente, o sea, no, uno no lo hace premeditadamente. O sea, a veces están en la mirada de mira cómo te estás vistiendo, ¿no? Te estás vistiendo bien, te estás vistiendo mal. A veces es como, mira, se vistió mira muy bien, mira cómo lo hizo bien. Muestran, ¿no? Esta situación como de presunción de los buenos actos o muchas veces también de las malas acciones tomadas por sus hijos. La pareja es como un hijo más para quien tiene este tipo de herida y también busca cuidarlo, protegerlo, va resolviendo las situaciones y va viviendo y experimentando desde esta culpa que empieza a sentir que se gesta en esta persona. Por lo tanto, no tampoco dar esta libertad, ¿no? De ser cada uno, de permitir la individualidad y busca de cierta manera una situación de castigo, ¿no? Por el tema de no permitirles esta libertad. O sea, una vez que el hijo hace algo o toma una decisión que no va, viene esta sensación como de culpa, buscar generar culpa en el hijo, sin intención nuevamente. O sea, viene un comentario, una acción, para que justamente en este proceso de libertad llegue otra vez el hijo a sentir que no debe salir de allí, de ese vínculo con mamá o con papá, ¿no? Dependiendo. Después tenemos la herida de injusticia, que se manifiesta a través de la máscara de rigidez. Aquí viene un tipo de personalidad demasiado estructurado, demasiado cuadrado, que no se permite en la flexibilidad. Y esta inflexibilidad, al trasladarlo en la crianza, pues da como resultado padres duros, severos, rígidos, fríos, exigentes, demasiado estructurados, que buscan que sus hijos tengan actitudes de adultos. Y esto significa que son el tipo de padres que cuando los niños están jugando, están riendo, les piden que paren, que eso no se hace, que eso no se ve bien, que ya está grande, que no sea inmaduro, que no sea infantil. Y olvidan que hay etapas, que también hay periodos de desarrollo y sobre todo que hay oportunidad para el disfrute. ¿Y qué ocurre? Estos son los padres que crían con mucha mano dura, con miedo a que sus hijos pues puedan volverse una persona mala o una persona que no es aceptada dentro de su sistema de creencias de lo que debe ser. Así que normalmente se fijan mucho en el tema de las calificaciones, son muy críticos, muy perfeccionistas, extremistas y normalmente ocurre cuando van a dar un consejo a sus hijos o cuando intentan corregirlos. En lugar de que se torne una charla agradable, se torna en una cátedra de valores. Ellos quieren estar siempre bien en esta parte, hacer lo correcto, enseñar todo lo que se considera adecuado, de acuerdo a los valores y moral, lo cual no está mal. Sin embargo, dentro de este sentido de rigidez no da lugar a que salga también la voz del niño, a que salgan sus opiniones o a que salga su propia individualidad o que puedan diferir a cómo piensan ellos. Esto da como resultado, digamos que si estos niños se quedan con esta alineación de los padres estructurados, pues salen también hijos muy estructurados, digamos que exitosos, muy rígidos, pero que no se permiten disfrutar, que descansan y se sienten culpables, que no tienen pasatiempos porque todo debe estar enfocado al trabajo. O también ocurre todo lo contrario. Generan tanta aversión con la autoridad que como no confían en ella, como están molestos con esta estructura de rigidez, van probando cada límite que se les mostró, pues para ver si es verdad, ¿no? Lo que dice papá, lo que dice mamá. Así que en ocasiones, pues ocurre todo lo contrario y se generan, pues chicos que están todo el tiempo buscando cómo disfrutar. Estos niños eternos o adultos que todavía,
pues están muy enfocados en lo que les genera placer o disfrute, porque fue algo que no les fue permitido cuando eran niños. Y bueno, tenemos también nuestra última herida, que es la herida de traición. Y la máscara de esta herida es la máscara del controlador. Aquí tenemos que son padres que buscan ser muy fuertes, con mucho, con mucha autoridad, que se vuelven también muy controladores y tienen muy altas expectativas de sus hijos. Esto también nos lleva en ocasiones a que les enseñen a no confiar en nadie, porque ellos son los que tienen el control, ellos son los que saben, entonces nadie es tan confiable. Es una sensación también donde hay una especie como de ser colocados en un pedestal, ser idolatrados. Son padres que casi siempre dicen tener la razón, no se equivocan, ¿no? Son padres que brindan esta seguridad y que siempre van como muy rápido. Incapacita a los hijos, esto pues incapacita a los hijos a tomar decisiones, porque entonces siempre tienen que buscar o voltear a ver que su padre los valide, ¿no? Que les permita, que les dé el check para poder tomar sus decisiones. Y cuando no toman estas decisiones, pues también, ¿no? Suele surgir que no hay esta validación por parte del padre o la madre y pone a los hijos a la defensiva o hace que ni siquiera se esfuercen en este proceso. Sucede también que al generar estas altas expectativas, es como una exigencia también detrás, ¿no? De que deben de ser brillantes, de que deben de ser resolutivos también, rápidos, tan buenos, ¿no? Como ellos lo son. O sea, los hijos tienen que llegar a ser así de buenos como lo soy yo. O sea, como buscar esta competencia en el sentido de ser competente, pero no sentir también que no llegan, ¿no? A esa competencia del papá o la mamá. Y bueno, habiendo recorrido las 5 heridas de los padres niños, también queremos dejar muy claro qué significa ser un padre adulto. Y esto quiere decir que es un padre que conecta con sus heridas, que está en proceso de sanación. Y un padre adulto, primero que nada, es responsable del mismo. Se conoce su herida, conoce sus vicios, su defensa, sus mecanismos, sus máscaras. Y es capaz de darse cuenta cuando actúa a través de estas máscaras. Es responsable de su manera de pensar y de responder emocionalmente. No evade ni responsabiliza a los demás por su manera de sentir o actuar. Esto lo vemos ejemplificado en el tú me haces enojar. Pues no, yo me enojo, pero no eres tú, soy yo. Puede hacer esta transición de cambiar el foco y cambiar su mirada, porque es consciente de lo que hace y responde ante eso. Un padre adulto reconoce que se equivoca, que comete errores, que no es perfecto, pero habla de eso con sus hijos, los reconoce y durante ese proceso también enseña cómo se asumen los errores. ¿Qué hago cuando actué mal? ¿Qué hago cuando cometí algo que pudo haber lastimado al otro? Enseña que cada quien es responsable también de estos actos y los enseña a comprometerse con ellos. Tampoco justifica su existencia por sus hijos. Son padres que tienen una vida propia, que tienen intereses, que tienen amistades, que también disfrutan ser padres, pero también disfrutan de su vida. Y entonces, pues pueden a partir de ahí tener una vida diversificada y también de disfrute. No es una víctima. Entiende que todo lo que vive es una elección y no un castigo divino o la consecuencia de tener mala suerte. Sabe que donde está porque tiene que aprender algo ahí. Y si no tiene nada que aprender y si no le gusta, también puede cambiar su escenario. Educa con la libertad y no con la deuda. Sin esta frase de es que todo lo que he hecho por ti o es que me lo debes. Pues no espera deudas. Realmente es flexible y sabe que sus hijos están en cambio constante, así como él.
porque no solamente los niños crecen, los padres crecen con sus hijos y tienen que adaptarse constantemente a la nueva realidad que se les presenta, a los nuevos retos que existen. Y entienden que lo que ellos vivieron va a ser muy diferente a lo que sus hijos van a vivir. Así que han desechado esa frase de es que yo cuando tenía tu edad. Ya no la usan, porque saben que sus hijos viven en una época diferente, con padres diferentes. Y entonces pueden actuar de acuerdo a lo que sus hijos necesitan. Totalmente. Por lo tanto, también un padre adulto es el que lee, el que se informa, el que estudia, el que aprende y el que busca sanar su paternidad, su maternidad a través de su historia, a través de hacer esta evaluación, ¿no? De lo que ha vivido. Sabe que en este proceso de sanarse a sí mismo puede ayudar a sus hijos a que la historia sea distinta, a que se transmita entonces otros modelos de ser, otros modelos de criar, porque hay un reajuste en este manual de vida. Ya no se pasa, ¿no? No está escrito en piedra. Es algo que se puede reescribir las veces que sean necesarias. Es una persona que trata de estar en el hoy, conectado al presente, viviendo, consciente, responsable de que hay algo en su vida que está aprendiendo también y que se está estrenando, como bien decía la psicóloga Laura, ¿no? Como un padre de 2, de 5, de 7, de un chico de 12, de alguien de 16. O sea, va haciendo este crecimiento y respondiendo a estos retos de ser padre o madre. Lo importante es siempre que no pierda esta situación, de vista esta situación, de que pasar esta batuta de dolor que yo he traído, que yo he cargado, puede terminar en mí con conciencia. Cuando evalúo qué fue aquello que me enseñaron mis padres, aquello que me heredaron, lo que yo viví también en mi propia infancia, que ya me da suficiente referencia para ser padre o madre. Regularmente decimos la frase de nadie nos enseña a ser padres, pero muchas veces no es así. Ya tenemos referencia de nuestro entorno, de algún buen amigo que fue papá, de un tío que, wow, cómo trataba a sus hijos, o cómo no me gustaría a mí, ¿no? Ya tenemos cierta referencia. Por lo tanto, nosotros también generar esta expectativa sobre qué es lo que yo deseo para mis hijos, pero algo muy real, porque muchas veces hay expectativas o sueños, como bien decía la psicóloga Laura a un inicio, estas preguntas, repensarlas, porque en ocasiones esas expectativas salen de la realidad de lo que mi hijo es o de lo que yo puedo ser como papá. Y entonces es donde comienza todo el proceso. También es importante contactar con el cuerpo. El cuerpo es muy sabio y el cuerpo nos enseña dónde. En muchas ocasiones tenemos heridas, justamente nudos traumáticos, procesos difíciles, y cuando estamos viviendo una situación estresante, se activa una parte de nuestro cuerpo que ya nos está dando información. Tal vez es en el estómago, tal vez es en los hombros, tal vez, no sé, es en la garganta, tal vez comienza un dolor de cabeza y como aquella vez cuando yo estaba frente a mi padre, me paralizo al ver esta misma situación cuando mi esposo le grita a mi hijo. Entonces estoy repitiendo lo mismo. Cuando yo veo un juego y que es de cosquillas y yo me siento un poco inquieto o inquieta porque tal vez yo pasé momentos difíciles y ya el cuerpo me está dando suficiente información. Basta tal vez con indagar y escuchar. Por lo tanto, al hacer este proceso, es una invitación a generar esta sanación de estos momentos, de estas heridas que se pudieron haber estado y muchas veces ni siquiera soy consciente de que están allí. Por lo tanto, ¿cómo puedo reescribir yo mi historia? Sería una de las preguntas más importantes. En este trabajo, el libreto, donde yo puedo empezar a escribir mi propia historia. Y comprender la infancia no para estancarse en ella, no para buscar culpables, no para sufrir por ella, sino para entender mi presente, entender de dónde vengo, entender por qué reacciono de esta manera, entender cuáles son mis miedos, cuál es mi máscara, sobre todo para que la herida de infancia no controle su vida, no controle su ejercicio de crianza y puedan ver claramente. Digamos que estas heridas son como lentes que nos vamos poniendo
y no vemos las cosas objetivamente, las vemos a través de ese filtro. Así que los padres en crecimiento, los padres que trabajan en su herida, que trabajan en sus carencias y en sus miedos, también trabajan en la libertad de sus hijos, porque están trabajando para no repetir esos patrones y para no trasladar la herida que ellos llevan hacia otros que pueden tener otra historia. Así es. Y todos los que están aquí presentes el día de hoy son padres en construcción. Por lo tanto, el trabajo es día con día. Y no quisiéramos despedirnos sin antes dejarles lo que son nuestros datos de contacto. Tenemos por allí nuestra página de Facebook, que es Centro Psicológico Integral STEP, nuestro Instagram, que nos encuentran como @cpistep.com, nuestro correo electrónico, centropsicológico@cpistep.com, y nuestra página web, que está aquí abajito. Exactamente. Muchísimas gracias. Y de verdad, si alguien resonó con este mensaje que compartimos, si alguien se quedó con la idea de querer descubrir más acerca del tema, de verdad escríbanos. Nosotros tenemos muchos recursos, muchos materiales que podemos compartir con ustedes. También si están interesados en llevar esto como un proceso, porque es parte de lo que también hacemos en la orientación a la crianza y en los procesos terapéuticos individuales para cada persona, es acompañarlos a descubrir esta herida y a acompañarlos para poder vivir en libertad. Así es. Nosotras con constancia damos este tipo de pláticas, claro, un poco más adentradas, para que ustedes puedan tal vez tener luz y poder irlo descubriendo, que muchas veces no es sencillo, nos cuesta mirar algunos aspectos y tal vez no estamos listos para mirarlos. Por lo tanto, un buen ingrediente siempre va a ser la humildad para reconocer que hay algo en mí, aunque sea así, muy pequeñito, que requiere ser cambiado, que requiere que trabaje. Y bueno, nos despedimos, les agradecemos muchísimo, es un gusto. A nombre de la psicóloga Laura Malherbe y una servidora, Hilda Rincón, les damos muchísimas gracias y esperamos verles pronto. Hasta luego. Hasta luego.